Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Clínica de la Fe. Esta noche quisiéramos abordar un tema, pues no solamente presente en muchos grupos religiosos, sino también un tema que genera bastante polémica por ser pues, un tipo de literatura que, sin dejar de ser religiosa, es una literatura que se presta mucho a veces a la imaginación popular, incluso no podría decir hasta la producción de ciencia ficción, ¿no? Y nos referimos a la presencia del discurso apocalíptico en las prácticas y en las creencias de, de grupos religiosos. Eh, Históricamente ha habido toda una disputa en torno, digamos, al lugar que debiera dársele a la apocalíptica. Hay incluso literatura de todo tipo, desde la literatura más apologética en ciertos sentidos de algunas interpretaciones, hasta la discusión pues más especializada sobre el tema y que pues fundamentalmente recupera las implicaciones no solamente histórico-sociales que tiene el discurso apocalíptico, sino inclusive el sesgo filosófico que puede tener en la producción pues de estructuras culturales que permiten comprender el orden de la realidad desde ciertos lugares interpretativos que gestan, digamos, ciertas identidades, pero también cierta coherencia en términos, digamos, del lugar que potencialmente puede ocupar un espacio de opresión o un lugar de excesivo poder, eh, en torno, digamos, sobre todo a la figura que se configura en el texto bíblico, que es esa figura del anticristo, como una suerte de síntesis de todo aquello que resulta indeseable, que resulta desasiado o que resulta desarticulador, digamos, de un horizonte esperanzado. Si bien es cierto, digamos, que hay ciertos grupos que privilegian la recuperación de estos discursos, también es cierto que hace falta una discusión, pues más que calificando el hecho, pues una discusión que nos haga comprensible el fenómeno. Me refiero, por ejemplo, a la presencia muy sentida, digamos, del discurso apocalíptico. Primero en los grupos pentecostales que se asentaron en el país a partir de la década de los 20 y posteriormente, digamos, en los grupos carismáticos y en los grupos más, pues más sensibles a querer, digamos, enfrentar la lógica de la fe con una lógica donde pues prácticamente se sataniza absolutamente pues ciertas formas de vida o ciertos objetos incluso, típicas culturales, ¿no? De tal modo, digamos que el tema me parece que puede resultar no solamente problematizador, sino también esclarecedor en términos, digamos, pues de qué lugar puede ocupar esa literatura que algunos opinan que es una literatura que se produjo, digamos, en términos muy criptológicos, en el entendido, digamos, que eran pues discursos literarios a ciertos momentos históricos con ciertas problemáticas muy particulares. Es una literatura que está llena de simbolismo, que no prioriza el sentido literario del discurso, sino prioriza el sentido simbólico y proyecta en el tiempo y en el espacio, pues más bien una especie
encargo y reto cotidiano con relación, digamos, a de qué modos guardar y mantener, digamos, la doctrina cristiana, entre comillas, sana y entre comillas, productora, digamos, pues de un empuje que pueda, digamos, fortalecer, digamos, la comunión de los grupos y la resistencia de los grupos frente a discursos y prácticas sociales que se le oponen. Hay el otro rostro, digamos, de lo apocalíptico, que tiene que ver justamente con cierto sesgo o cierta estructuración en el, en el discurso y en la forma de percepción de la realidad, torna muy patológico en el sentido, pues, de que promueve prácticas que literalmente ponen en riesgo la vida. O sea, recientemente, por ejemplo, este asunto que ocurrió en África con el pastor que invitaba a los ayunos extremos, y que fueron ayunos extremos que produjeron no pocas muertes, sino muchas muertes, en el entendido, digamos, de que los fieles creían que si practicaban un ayuno extremo y potencialmente morían, pues, pues tenían garantizada la salvación, ¿no? Desde ese tipo de expresiones hasta otro tipo de manifestaciones que tienen que ver, digamos, con convicciones que atrapan la imaginación colectiva y que ponen en riesgo pues la vida misma de hombres y mujeres que creen a pie juntillas, digamos, que Cristo viene mañana o que Cristo viene tal fecha, que las comunidades religiosas serán arrebatadas en un cierto periodo temporal, ¿no? Esa expresión patológica me parece, digamos, que pues sí resulta atractivo el abordaje en el contexto, digamos, de una discusión que pueda ir como colocando los, pues los énfasis, digamos, y las distinciones entre las distintas teologías y los efectos que produce, digamos, en el campo de las prácticas de las colectivas. Entonces, no sé si te parece, Roberto, pudiéramos pasar a los comentarios. Por supuesto, César, muchas gracias por esta muy buena introducción. Paul Mackenzie, César y amigos que nos acompañan, es el nombre del pastor keniano que llevó a su comunidad, o por lo menos a muchos de ellos, a un ayuno extremo que terminó en la muerte. Hasta ahora el conteo va en 70 personas. Y yo nada más quiero puntualizar una cosa. El argumento de que luego se le dice a la víctima de la organización religiosa coercitiva de que fue finalmente un acto de tu voluntad el haberte integrado al grupo, participado en las actividades, etcétera. Ese argumento no está puesto en la mesa, ¿eh? Si hay un cargo ya penal, se hará un juicio en contra de este ministro de culto y ojalá esto en un futuro dé lugar a que podamos pensar en una legislación que pueda proteger al feligrés en tal caso, ¿no? Pero bueno, volviendo a nuestro tema, estas ideas apocalípticas, estas teorías del fin del mundo, que vamos a englobar en frases o ideas de los cuales se sirven muchos sermones en una iglesia cualquiera de las evangélicas que podamos conocer, pues esta idea del rapto, de la gran tribulación, de un milenio, del sionismo, considero que traen una ruptura, una distorsión de la manera en que se aprecia la realidad. Más que ser mensajes esperanzadores, son como mensajes evasivos de esta realidad, y por otro lado son mensajes en un tono de amenaza. Finalmente el feligrés
tiene más miedo de esta llamada segunda venida de Cristo que esperanza en ella. La realidad es que haciendo el análisis literario, muchos de los exégetas, intérpretes reconocidos de los textos bíblicos, pues nos llevan a que el mensaje del Apocalipsis es más bien un mensaje esperanzador, ¿no? Donde el bien se sobrepone al mal, vence al mal. Y es una historia donde al final Dios gana por encima de todos los poderes que constituyen el antirreino. Pues yo quisiera comenzar abriendo la charla, haciéndole pues una pregunta a nuestro maestro Carlos, que por aquí está acompañándonos. Profesor, ¿tú consideras, viendo el caso de Paul Mackenzie, esto que te hemos mencionado, que es muy común en las iglesias, consideras que puede ser evasivo de la realidad, puede ser un distractor, puede hacer esto de un mensaje positivo? Lo que decía Marx, aquí yo creo que sí, la religión puede convertirse en el opio del pueblo cuando se aterriza en lo etéreo, en lo intangible, en lo que está por venir, pero de una manera entrampada, como manipuladora. Porque la idea esencial del rapto es que algunos se van y algunos se quedan, y los que se quedan se van a ver envueltos en esa gran tribulación. Te escuchamos, profesor Carlos. Gracias. Es que yo diría quizás que el asunto no está centrado en lo etéreo, sino en lo material concreto que ya está pasando. O sea, es decir, creo que el éxito de pues muchas sectas apocalípticas es que no parten de lo que está por venir, si bien se anuncia algo, una promesa, sobre todo parten de las condiciones del mundo. Es muy fácil como hacer un vínculo entre todos los males que están sucediendo en este momento en nuestra sociedad y vincularlo con el fin de los tiempos. Y quizás también es una forma, y que es un elemento central en las literaturas apocalípticas, pues brindar esperanza hacia los creyentes, porque la literatura apocalíptica es una, una tensión, ¿no? Una cuerda tendida eh, entre la angustia y la fe, ¿no? Entre la angustia de lo que está ocurriendo, que es estrepitoso, que por todos lados parecería ser la inminente eh, conquista del antirreino, ¿no? Su triunfo sin oposición, y en ese sentido, pues las literaturas apocalípticas juegan entre la angustia y la fe. Eh, y me parece que si ha habido tantas sectas que, bueno, la palabra secta puede ser un tanto sesgada, sectas, iglesias, que han utilizado como el lenguaje apocalíptico y han logrado atrocidades. Pienso, por ejemplo, en los davidianos de Waco, Texas, que fue también un evento muy sonado y otros, ¿no? Pero que si han tenido éxito es porque brindan esperanza, saben leer el momento y pues a final de cuentas la entrega del creyente es tal que pues se puede incluso terminar matando, ¿no? Como en Waco, Texas, o matándose como en Kenia, sin dejar, sin permitir que se alimenten, ¿no? Dejando de comer.
Y entonces no creería que, pues que de plano sería el opio del pueblo. O sea, es decir, desde una perspectiva, como dicen los antropólogos, EMIC, desde una perspectiva interna tiene todo el sentido que las personas hagan eso una vez que se han comprometido con ese discurso. En ese sentido, me parece que no habría como, pues, que señalarlos, ¿no? A los creyentes, sin duda, señalar que el discurso, pues, es pernicioso, ¿no? Porque puede derivar ahí, pero no es la única deriva que puede tener también el discurso apocalíptico, sobre todo cuando pensamos que es también configurador de un escenario de fe y que cuando pues, nos encontramos o nos enfrentamos a personas que están como muy clavadas en este rollo que además por otra parte habría que decirlo, es fascinante y muy taquillero porque pues, tiene todos, absolutamente todos los elementos, ¿no? El cordero, las trompetas, los dragones, los combates, eh, la nueva Jerusalén, la restauración y por supuesto, además de ser taquillero, pues es siempre interesante porque queremos de alguna manera una garantía de, del futuro, ¿no? Que queremos saber y queremos tener la certeza de que es lo que va a pasar. Entonces, en ese sentido, me parece que cuando nos encontramos quizás con gente muy clavada en esos rollos, pues solo las podemos a lo mejor acompañar desde desde el punto de vista en el que aclarar que no hay una sola lectura, ¿no? Puede haber una lectura pues literal, pero también puede haber una lectura histórica, o sea, es decir, puede haber también una lectura, por supuesto, simbólica, idealista quizás también, y en ese sentido, pues ver cómo es que ese texto del primer siglo después de Cristo, eh, pues jugaba un papel muy importante para su comunidad. Por otro lado, también decir bueno, pues Apocalipsis hay muchos, o sea, era un tipo de literatura que tenía la función, además de hablar en clave al grupo que iba dirigido, porque desde un punto de vista histórico, pues es un texto de resistencia que configura escenarios posibles y que insta a la comunidad a no desfallecer en la fe y a pues perseguir a pesar de las tribulaciones la búsqueda del reino, ¿no? De tal forma que pues si resultó interesante esta literatura, por ejemplo, para las comunidades judías, es porque configura una promesa en la historia que está por venir. Y si resultó interesante para las comunidades, las primeras comunidades cristianas, pues fue porque había una idea de que si bien la salvación y el reino ya estaban aquí presentes, ya no habría que esperar como sí lo tenían que esperar los judíos, pues de todos modos no estaba plenamente realizada, ¿no? Que había algo que retenía la plena realización del reino y que en ese sentido, pues había cosas que que las comunidades y los creyentes tenían que esperar porque el reino ya estaba, pero todavía no de manera eh, perfecta o completa, ¿no? Y pues no es casual, sobre todo cuando uno ve el contexto histórico en el que nace este tipo de literatura. Por ahí se habla eh, de incluso los profetas prefigurando o hablando también en términos apocalípticos. Por ahí se habla del Apocalipsis de Daniel y por ahí también hay
apocalipsis que no entraron en el canon eh, como el de Enoch, pero pues la literatura está ahí y creo que quizás pues un paraguas, ¿no? Para protegernos de los posibles efectos perniciosos de esta literatura que además pues es que es muy fácil sacar de contexto, pues es haciendo hincapié en sus orígenes, sus alcances, sus destinatarios y el contexto histórico en el que se estaban desarrollando, de tal forma que es más, quizás habría que afirmar junto a Marx que, porque la frase completa de Marx es, la religión es el opio del pueblo y el corazón en medio de un mundo sin corazón. Si nos quedamos, el apocalipsis puede ser la frase a medias, ¿no? El opio del pueblo, pero también puede ser es el opio del pueblo y el corazón en medio de un mundo sin corazón, porque además lo decía en el sentido, eh, era casi pues un halago lo que decía en realidad cuando uno ve la frase completa, porque lo está diciendo en el sentido de que los ricos, para evadir la realidad, para paliarse su realidad, pues se van a los fumaderos de opio, mientras que pues Marx desde ahí su particular punto de vista, el pobre no tenía más que el consuelo de la religión, de tal forma que incluso esta se volvía el corazón en medio de un mundo sin corazón. Entonces, la literatura apocalíptica pues prefigura o puede jalar pues para estos dos escenarios, sobre todo en un contexto en el que las comunidades se mueven entre la angustia, la desesperación y por supuesto la resistencia y el mantenimiento de la fe. Pues tremenda frase, profesor Charlie, y muy esclarecedora. Definitivamente esa parte que puede constituir consuelo, esperanza, esa es parte positiva, ¿no? Quisiera pasar a darle la palabra a Oscar, pidiéndole que, pues desde su preparación teológica, nos pueda hablar de esta idea muy infiltrada en muchos grupos cristianos que seguramente tuvo su razón de ser en un hecho concreto de la historia, pero que hoy es natural en la mayoría de, en muchas de las iglesias evangélicas, no diría yo las reformadas, el cual es el contexto de Oscar. Pues yo lo conozco como el sionismo, Oscar, esta idea que tienen muchos grupos evangélicos de que el Estado de Israel que hoy vemos, que se refundó, se fundó en el 47 del siglo pasado, es un cumplimiento de una profecía y que todo tendrá que ver o todo tiene que ver con este Israel, ¿no? Entonces, no caiga, por favor, una bomba, un cohete por allá, en Jerusalén, porque luego se activan los discursos altamente sionistas y no hay como que una distinción, no hay ni siquiera una idea entonces de un Dios universal, sino que hay un Dios que dio a su hijo para salvar a algunos, pero a los judíos, por ser judíos, como que ya la tienen comprada. Oscar, si quisieras por ahí, sobre todo dirigir tus palabras a aquellos que solo han escuchado este discurso sionista y que quizás les hace falta esa reflexión que haga un contraste para poder cuestionar, poner en tela de juicio esta idea tan tirada al sionismo. Buenas noches, pues sí, de antemano es todo un discurso, algo que pues ha prevalecido también en muchas iglesias, muchos movimientos, incluso llamándoles así, más que constituirse
como parte de esa iglesia universal, pues esa idea de generar movimientos con ideas, con expectativas, pues muy, muy propias de una versión, podemos decirlo de esa manera, pues incluso basados en el Antiguo Testamento, porque pues es la base que toman más allá de una cuestión apocalíptica en, en el término literario, una, una cuestión más bien literal, allegándose a ver al pueblo hebreo o los judíos en este sentido, pues como el pueblo elegido, pero con la norma estricta de que pues nosotros tenemos que seguir volteando a ver lo que sucede. Esto pues hace algunos pues meses, años, no muchos, se puso mucho la atención precisamente en lo que estaba sucediendo ahí en estas tierras, las guerras sobre todo que constantemente se, se tienen en esta zona de Jerusalén y sus alrededores para pues poder afirmar que nosotros debemos estar orando precisamente por la paz de estos pueblos, porque pues de allá al suscitarse alguna guerra, pues obviamente esto genera la expectativa de la venida del Señor, ¿no? Eh, como un cumplimiento de que de allá ha de generarse nuevamente pues ese ruido, esa guía para advertirnos a todos los seres humanos de la venida del Señor. Y pues obviamente, como mencionaba Carlos, el profesor Carlos, pues esta cuestión es demasiado taquillera, vende muy bien, el miedo vende muy bien. Las iglesias, pues se filtra toda esta ideología apocalíptica que incluso pues tú la mencionaste como la lucha del bien y del mal, ¿no? Como estuviéramos hablando de cuestiones, caricaturas, eh, donde Dios pues prevalece o se antepone o derrota al mal mismo. Y pues tendría uno que preguntarse incluso si hay ese antagonismo hacia Dios, cómo, dónde, cuándo se genera. Y volviendo ahí a algunas pláticas pasadas que teníamos, pues pensando en esa idea del reino y el antirreino, pues ¿quiénes filtran este tipo de ideas o incluso más bien refiriéndonos a dos reinos, ¿no? El reino del bien y del mal, más que el reino y el antirreino. Todo esto pues alerta a mucha gente a estar más allegada a las cuestiones religiosas en aras de su temor por saber que si no está alineado a una iglesia local y está pues profesando una fe, siendo religioso, pues puede ser alcanzado por el fuego del infierno, ¿no? Y entonces, pues eh, más que discurso, ese mensaje esperanzador que genera, pues no solo el Apocalipsis, la Biblia misma nos da un hilo conductor hacia esto, pero pues por el tipo de lenguaje precisamente que se
entremezcla con los códigos o las formas en que se descifra el mensaje o se escribe el mensaje, pues obviamente hay quienes sacan raja, sacan provecho, pues para asustar a la gente, vendiéndoles esa idea, pues de consumir religión, ¿no? De hacer de su vida un acto más de miedo que de fe, más allegado a un acto religioso que de una vivencia que se consolide día con día. Es una idea más bien de que, pues cuando se sucedan ciertos acontecimientos que menciona el Apocalipsis, pues nos agarre bien parados, ¿no? O sea, nos agarre en el momento idóneo donde mi fe se está manifestando. O sea, cuidado con que a lo mejor nosotros por ahí nos vayamos a realizar algunas otras actividades o incluso en ese momento estemos en una condición de pecado porque pues podemos ser de los que nos quedemos, ¿no? Y pues ahí es interesante darnos cuenta que la cuestión dispensacionalista, donde también se dispone el tener todo este discurso, pues es algo que se genera en el tiempo como pues ideas precisamente, eh, y no tanto como una cuestión propiamente bíblica. Se parte de un aspecto de revelación personalizada para poder hacer mención de toda esta cuestión ni siquiera escatológica, bíblica, sino más bien pues las fantasías o el discurso de alguien que ve en ello una oportunidad pues también de sacar un beneficio. O sea, la cuestión de la religión pues en todo momento se ha tomado como una bandera, un discurso a través del cual pues se benefician políticos, se benefician eh, pues miembros de la iglesia, se benefician pues ideologías que buscan eh, pues a veces oponerse o más bien anteponer su propio mensaje o su propia idea interpretativa de un supuesto texto bíblico para pues poder manipular personas, conciencias, y pues todo esto ha afectado terriblemente la vida de la iglesia. Y es curioso porque cuando uno quiere dar algún tipo de mensajes basados en el Apocalipsis, incluso tomando en consideración que pues algunos de nuestros eh, personajes que nosotros tomamos como emblemas de la Reforma, Juan Calvino, por ejemplo, decimos, bueno, pues si ni Juan Calvino, ni algunos otros personajes reformadores incluso tienen un comentario siquiera al libro del Apocalipsis, ¿no? Porque parece estar vetado para una comunidad, para una persona, el buscar hacer un análisis exhaustivo, una exégesis del texto y donde tú pretendas dar alguna información a razón de lo que el texto bíblico mismo nos dice. Entonces,
hay gente que incluso pues se atreve a decir, pues, como que usted que se cree pastor, o sea, muchos pensadores, gente letrada, doctores en teología, no se han atrevido a generar discursos o estudios bíblicos del Apocalipsis, y como usted, siendo un simple pastor que por ahí cursó algo sobre teología, venga a querer administrarnos el dar un estudio acerca del Apocalipsis. Pero pues bueno, ahí se parte de otras premisas, y muchas veces pues nosotros también dejamos un claroscuro ahí a la hora de poder dar una reflexión, un estudio, eh, con base en este tipo de libros. Entonces, sí nos hace falta quizá incluso pues autoridad para poder dar un mensaje más definido, y bueno, más allá de creíble o no, pues la gente también se deja llevar por todas esas cuestiones de fantasía. Y me llamaba la atención, bueno, cuando vi el tema que íbamos a tratar hoy, porque pues hoy estamos ligados también mucho a esta cuestión incluso eh, de la inteligencia artificial, ¿no? Todas esas cuestiones que se están produciendo hoy en día, irreales, de fantasía, que sirven para pues engañar mucha gente, incluso desde el punto de vista económico, las famosas criptomonedas. Todos esos rollos finalmente pues captan mucho el sentido de la gente, eh, son fascinantes, y quizá por ahí pues venga también esa idea pues del falso maestro, ¿no? Del cual se nos habla en algún momento de los lineamientos apocalípticos, ¿no? Entonces, hoy quizá nos estemos enfrentando a ese falso maestro que no tendría que ser un personaje, sino todo esto que se está encauzando el día de hoy, y que incluso pues por ahí ya hay miramientos hacia ver que esa idea de la inteligencia artificial pues tiene que regularse, porque pues el ser humano pues desde nuestros nacimientos a veces somos muy fantasiosos, muy generadores de ideas o de interpretaciones pues basadas más en cuestiones fantasiosas, ¿no? Que reales. Y como pastores también, pues yo creo que algo que tendríamos que hacer es encauzar a la gente en la iglesia a vivir sobre cosas reales. Eh, y a veces nuestra misma pastoral, pues, trata más bien de engañar y ser paliativa que, pues, estar realmente induciendo a la gente a conocer, a enfrentarse a su realidad. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Oscar. Muy, muy esclarecedor también. Omar, a ti te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo te tocó vivir esa experiencia de escuchar estos discursos? Quizás por ahí desde algún púlpito donde te congregabas, ¿cuáles fueron tus sentimientos, tus pensamientos ante una idea de pues la venida de Cristo, ¿no? Generaba temor, generaba esperanza. ¿Cuál fue tu vivencia?
Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias. Mira, pues afortunadamente pude observar, tuve la oportunidad de experimentar en varias denominaciones, en varias agrupaciones, esta vivencia. Eh, sí, todos tenían en su momento su axioma. Esto es lo que va a suceder y así es como son las cosas. Ah, claro que a de algunos púlpitos, de algunos ministros, lo que emanaba era pánico, era terror, era el asunto era tienes que estar listo porque ese ladrón que viene de noche y que no sabes en qué momento llega, esos trabajadores que están en el campo y que uno será tomado y el otro dejado, causaba pánico en la congregación, causaba miedo. Y obviamente un miedo para poder hacer uso de esta manipulación, de esta situación, era algunos diálogos de algunos ministros. Mi hermano, estás muy pesado, tú no vas a poder elevarte y llegar ahí a la presencia de Jesucristo porque serás tomado en el aire. Ay, ¿y cómo hago para llegar allá? Pues aligérate, todos los bienes déjalos aquí, apártalos de tus bolsillos para que peses menos y puedas llegar a estos lugares. Lamentablemente, pues sí, este axioma varía de una congregación a otra. Eh, ¿Por qué sucede que la palabra Pablo es quien dice, ¿no? Es Tesalonicenses y en Corintios, por ahí están, tengo que encontrarlo. Los pasajes, ¿no? Que interpretan la descripción de ese futuro de los que serán arrebatados y que se encontrarán con Cristo en el cielo. Eh, sí, primera de Tesalonicenses me parece, y primera de Corintios 15. Eh, es increíble que estos versículos tengan interpretaciones tan diferentes de una congregación a otra. Eh, Me tocó ir a alguna conferencia, un desayuno, conferencia de un ministro que inclusive se autoproclamó doctor, no sé en qué ciencia, pero bueno, su nombramiento provocaba para mucha gente una autoridad muchísimo más allá. Lamentablemente, pues el ejercer de muchos ministros, pues yo soy la máxima autoridad y mucha gente en ningún momento se cuestiona si el ministro dice algo equivocado, algo erróneo, si su doctrina es la adecuada o no. Esta figura de autoridad en la que la gente pierde esa observación pues es un humano, se puede equivocar, puede estar diciendo cosas, inapropiadas, no certeras, no investigadas, no estudiadas a fondo, y bueno, provocaban una desesperanza. En alguna ocasión, algún muchacho cercano llegó a decir, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué sigo estudiando? Si el ministro me está diciendo que no da más de 5 años a que llegue la segunda avenida y venga este rapto. Obviamente, pues generaba este, mucha incertidumbre con gente que inclusive cambió de denominación con la que yo en algún momento acompañé a una nueva congregación. Mi intención era conocer, la intención de ellos pues fue quedarse ahí porque este ministro sí decía la verdad, porque él daba con toda certeza que había un rapto pretribulacional, ¿no? Eh,
no estaban de acuerdo obviamente con los ministros que decían que el rapto no existía o que era a la mitad de la tribulación, que no iba a ser como ellos decían. Ellos tienen la verdad absoluta y eh, pues es que son arraigos de tradiciones más que de una fe. Y bueno, a mí sí me tocó tener la incertidumbre de saber qué iba a suceder si esta venida era antes. Claro, en algún momento el temor es, bueno, yo en mi razonamiento, en mi pensar, en mi reflexión, ¿qué va a suceder conmigo? ¿Qué sucede? ¿Me voy a quedar? Quiere decir que no alcancé en lo más profundo de mi ser a ver esta oportunidad de ser salvo, porque bueno, la postura que se marcaba en ese momento era, si tú no eres arrebatado, entonces vas a estar en juicio, vas a ir al infierno y bueno, ya después mismo infierno va a ser llevado al Seol, al lugar donde el mismo infierno va a ser llevado, trasladado, y ahí será el lloro y el crujir permanente, ya eterno. Eh, en algún momento tuvimos un curso de valores en lo personal, y bueno, hablaban sobre el objetivismo axiológico. Eh, Ellos dicen que las cosas tienen su propio valor y tienen cualidades y tienen características ya bien definidas, ya bien determinadas, y que esto pues no lo puedes cambiar, y que obviamente cuando lo aplicaban a su doctrina, a su enseñanza, decían, tú lo creas o no, esto es lo que va a suceder. Mm, Siempre pues se carecía de un pensamiento y de un actor crítico, ¿no? Alguien que tratara de identificar, que tratara de observar que de lo que decían, pues tuviera argumentos de valor, de peso, ¿no? Muy bien. A esta situación, digo, perdón, es que trato de recordar algunas de las expresiones que en aquel curso pudimos obtener sobre estas observaciones hacia am, los mensajes que daban los ministros, y que pudieran tener valor, ¿no? Pues a final de cuentas es una noción de lo subjetivo, ¿no? Algo que pues no va a tener un consenso universal nunca. Eh, para mí, pues obviamente, la falta de ética, la falta de una, pues principalmente de un estudio, de un entendimiento, ¿por qué en algún momento la interpretación de la Biblia se empieza a diversificar de tal manera que no hay un consenso, no hay un parecido, eh, y que ocasiona, sí, mucho pánico, ocasiona mucho temor, eh, que lejos de uno sentirse eh, en confianza, en llegar a esa roca firme, a ese puerto seguro, a esa salvación, eh,
pues prevalece el temor, el miedo, y que bueno, en todo momento, pues cuando las llamadas son alarmantes, cuando a la gente nos eran llamados a entrar en pánico porque se venía este periodo y que si nosotros estábamos listos, digo, hace 20 años de que esta gente decía que no le daban más de 5 años, la interpretación de los periódicos, de las noticias, es inminente y esto no va a trascender a una década. El fin del mundo se nos acaba. Perdón, el fin del mundo se avecina y tú no estás listo. En ese furor de mensajes a veces tienes que ir a Tierra Santa, tienes que estar allá, porque solamente así puedes tener cierta conversión como acercándote al judaísmo y entonces como que ya tienes el judaísmo por adopción y obtienes una salvación, una aproximación a ser parte de este rapto que durante todo ese tiempo jamás me quedó claro, porque siempre va a ser antes, es durante y en algunas ocasiones es después, pero ten miedo porque no es seguro que tú seas elevado. En fin, hasta ahí mi comentario. Muchas gracias, Omar. Pues creo que sintetizas muy bien esa angustia que por lo menos en tu caso, en mi caso, vivimos en esa juventud donde militábamos. Y bueno, quisiera pedirle a César, a manera de cierre del tema de hoy, pues creo que, César, creo que esta es una batalla que se libra en la mente del feligrés. ¿Qué palabras liberadoras le podrías compartir? ¿Le llamarías al feligrés a atreverse a cuestionar, a indagar por sí mismo? ¿Cuáles serían tus palabras liberadoras para aquellos que realmente les han sembrado un miedo importante? Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que los discursos apocalípticos lo que hacen es suspender el orden social, pero también el orden legal. Y lo que aperturan es una expectativa de futuro que puede generar esa incertidumbre que le escucho a Oscar o le escucho a Omar o que tú mismo compartes, y que es una expectativa muy negativa si lo que produce es terror, incertidumbre de si seré o no seré incluido, si seré o no seré parte del proceso salvador, ¿no? Y a lo mejor señalar que, pues si bien es cierto que los discursos apocalípticos son discursos que están centrados en periodos históricos muy específicos y con dimensiones sociales muy particulares, también es cierto, digamos, que ahí hay un contenido muy particular que tiene que ver con la presencia de Dios en un espacio donde todo parece estar en contra de uno. Y que ahí hay una posibilidad interesante en términos, pues, de poder comprender cómo la suspensión del orden, lo que algunos llaman el estado de excepción, pues provee, digamos, hay una cierta producción bastante rica en términos de cómo nos pensamos y cómo pensamos al prójimo. Y a lo mejor cerrar, digamos, con una tesis muy apocalíptica que planteaba Walter Benjamin, que es la tesis 6,
la tesis 6 de las tesis sobre la historia, dice que, contrario, digamos, a lo que muchas teorías económicas anticipaban, pues el asunto, digamos, de la pobreza se va a agudizar. Y si se va a agudizar el asunto de la pobreza, eso significa que se va a agudizar el lenguaje apocalíptico. Entonces, a todo mundo más nos valdría aprender a ser buenos lectores de los tiempos, como dice el texto, y a cultivar un discernimiento que pondere, sí, lo que se dice en los púlpitos. Los ejemplos que presenta Omar me parecen muy ilustrativos, pero también ponderar cómo lo que se dice en los púlpitos, pues también suele ser, digamos, parte de un acto fantasiado, y que los pastores no están a salvo de que sus imaginaciones queden, digamos, atrapados en una especie como de telaraña apocalíptica que los hace afirmar cosas que, como dice Oscar, pues uno tendría que poner en la balanza para ver qué tan válidas y verdaderas son para la existencia de cada quien. De otro modo, pues uno corre mucho el riesgo de quedar justamente atrapados en las telarañas de nuestros propios pastores. Así es, pues la duda creo que es lo que más nos acerca finalmente a la verdad. Pues quiero agradecerles a todos, muchas gracias César, muchas gracias Carlos, gracias Oscar, gracias Omar por habernos acompañado en esta sesión. Pues un saludo a todos los que siguen esa transmisión. Les recordamos los canales en la página de Facebook, Clínica de la Fe, y en YouTube, en nuestro canal que se llama Cristiano Rebelde. Por ahí les invitamos a darle like, compartir y pues evidentemente pues seguir estas transmisiones. Les mandamos un saludo cordial a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.